Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Hoy nos acompaña María de los Ángeles Cardona, quien desde hoy precisamente se integra a nuestro equipo de trabajo. Hola, María de los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Elena. Domingo a domingo les acompañaré en esta, la revista de la Revolución Ciudadana. Iniciamos contándoles que esta semana se dio un duro golpe al contrabando de combustible. Así es, más de 200 canecas con combustible decomisadas y 10 detenidos fue el resultado tras un operativo realizado en Carchi. Y es que en un operativo conjunto entre fuerzas militares y elementos de la Policía Nacional, este martes los contrabandistas de combustible recibieron un duro golpe a su ilícita labor. Veamos este informe de Cristian Caiza. Es un secreto a voces en Tulcán. El tráfico ilícito de combustibles en la zona de frontera es un problema que nadie se atrevía a hacer frente antes de este gobierno. Por eso es que los operativos de control son constantes, como este, que se efectuó en la zona norte de la capital del Carchi. El motivo de esto es golpearles a los ilegales, a los contrabandistas, para bajar en lo posible, eliminar el contrabando de combustible que hace perjuicio al Estado. Barrios que son una verdadera bomba de tiempo, donde el olor a combustible es inconfundible y su existencia camuflada, una verdad que nadie puede desconocer. Aquí en el barrio Las Palmas, en la antigua vía Rumichaca, esto es lo que se encontró. Combustible ecuatoriano, que luego se vende de contrabando a ciudadanos colombianos. Pero no era lo único que se iba a encontrar. Más canecas con combustible ecuatoriano listas para el contrabando salían de los lugares más inverosímiles de estas humildes viviendas. Pues la verdad sí estábamos vendiendo alguna que otra. Uno no hay que decir la verdad, no hay para qué estar mintiendo. La caneca 25.000 pesos. ¿Y eso significa cuánto en dólares? En dólares unos $13. La labor conjunta de la Policía Nacional, Policía Judicial, Fiscalía, Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos y Ejército Ecuatoriano dio como resultado 9 detenidos, 4 vehículos incautados y cerca de 100 canecas de combustible encontrados. Se han neutralizado todos los blancos, se ha procedido a la incautación de los instrumentos utilizados por estas organizaciones para la ejecución del delito, se procedió al allanamiento de todos los bienes inmuebles y de esta manera pues podemos decir que la operación preliminarmente ha sido un éxito. No solo con la frontera con Colombia, sino a nivel de todo el país, porque por ejemplo yo paso también por la frontera de Paquillas, paso por Macará igual, se necesita este tipo de controles, aunque la gente vive de este tipo de actividad, ¿no? Pero en sí también afecta mucho al país, creo, la economía especialmente. Un operativo macro que se gestó y planificó desde marzo de este año, pero que requiere de más acciones que fortalezcan lo hecho. Aquí tienen que entrar bastantes labores de inteligencia. Para eso están grupos especializados de la UDH, en los cuales ellos tienen que ver cómo se abastecen, porque ahora hemos golpeado algunas casas, hemos encontrado combustible en los dormitorios, en las viviendas, pero el esto es saber de dónde traen, cuál es el modus operandi, cómo trasladan de un lugar a otro y cómo llega hacia domicilio, porque ellos hacen al menudeo, venden al carro colombiano o pasan en canecas por medio de mulas a Colombia. Pero el esto es de dónde traen, dónde es la fuente de abastecimiento de ellos, que puede ser las bombas de gasolina, las estaciones de combustible de Tulcán, como también tenemos conocimiento de las estaciones de combustible del Valle de Lechota y como también de la ciudad de Ibarra. Ahora, el traslado viene desde algunas estaciones de combustible, porque de ahí nace el combustible, de ahí sale el combustible. La forma es cómo, quiénes y cómo trasladan y llegan a Tulcán. Con imágenes de Carlos Bedoya y Ángel Zulca, en Tulcán, Cristian Caiza, El Ciudadano.
Cambiando de tema, un episodio particular se produjo este jueves en la Asamblea Nacional, cuando representantes de colectivos sociales fueron desalojados del Pleno Legislativo, luego de que uno de ellos increpara a los asambleístas sobre la forma en la que debaten los proyectos de ley. Y es que la sesión legislativa convocada para este jueves 5 de julio transcurría de forma normal hasta que el presidente encargado de la Asamblea, Juan Carlos Casinelli, de Alianza País, instaló una comisión general que tenía por objeto escuchar las observaciones y sugerencias que ciertas organizaciones en relación a las reformas contenidas en el proyecto de Código Penal Integral. En primer lugar, habló Amanda Paredes, representante del grupo Orgasmo Social, quien defendió la despenalización del aborto cuando el embarazo se haya producido por el delito de violación sexual. A Paredes le siguió José Luis Villamil, representante de la Asociación de Defensores del Cáñamo, quien, según explicó luego, tenía la intención de hablar de las reformas mediante las cuales se establecerían dosis máximas para la tenencia de drogas, siempre que sean para el consumo. Villamil inició su intervención señalando que quería dar una bofetada a los asambleístas presentes en la sesión por la manera en que discuten el contenido del mencionado proyecto. Esto generó la reacción de los legisladores, especialmente de los integrantes de los bloques de Sociedad Patriótica, Madera de Guerrero, PRIAN y Partido Social Cristiano, quienes, argumentando que Villamil les había faltado el respeto, exigieron a Casinelli que lo desaloje a él y a sus compañeros. Escuchemos lo que realmente pasó. Es lamentable porque las personas que piden la salida de nuestra asamblea fueron tradicionalmente personas que adentro entraban en estado etílico, que se lanzaban ceniceros, que se insultaban, y ahora pues cuando un movimiento social o la juventud intenta decirle a ellos la verdad, actúan de esa forma. Entonces es penoso. Ha sido vulnerada mi libertad de expresión. Es más, a nosotros nos invitan como movimientos sociales. No es la primera vez que estamos trabajando en esto. Yo me he reunido con agregados internacionales de la ONU. Resulta paradójico que asambleístas defensores de la libertad de expresión no quieran escuchar críticas. Y a propósito de libertad de expresión, el asambleísta de Sociedad Patriótica Galo Lara convocó este jueves a una rueda de prensa para defenderse de las denuncias hechas por el ministro del Interior, José Serrano, que lo involucran en un triple asesinato. Sin embargo, aunque la convocatoria fue pública, varios medios de comunicación fueron impedidos de realizar la cobertura. La convocatoria pública era a las 10:30 de la mañana y el tema era de interés nacional. El asambleísta por Sociedad Patriótica Galo Lara daría su versión sobre las evidencias que presentó el pasado martes el ministro del Interior José Serrano, que lo involucran con un triple asesinato ocurrido en Quimsaloma. Sin embargo, para sorpresa de todos, una vez en el sitio, los equipos periodísticos de Gama TV, Ecuador TV, CN Plus, Radio Pública, Radio Carrusel, Andes y El Ciudadano fueron impedidos de ingresar a la cobertura de la rueda de prensa. Tienes que pedirme para grabar, yo no soy periodista. No, entonces no puedo. ¿Pero por qué? Pero la sanción es retroactiva, porque anteriormente no se le solicitó la entrevista, ahora... No hay garantías, Carlos no tiene ni garantías. Pero nosotros no yo sé que ustedes no son los culpables. Claro. Yo sé que ustedes obedecen órdenes, y yo también obedezco órdenes. Como obedezco órdenes, lo único que puedo hacer es decirles a ustedes que los medios públicos no pueden más. Ustedes obedecen órdenes de estar aquí, yo también. No, está bien, querida, entendemos, pero a usted que también obedece órdenes, ¿quién le puso esa disposición de que no podamos ingresar? Galo les pide 1000 disculpas, pero lamentablemente él no tiene las garantías de que sus noticias y lo que él está dando sean manejadas como deben manejarse. La asesora de comunicación de Lara atendió a los periodistas para explicarles que los medios públicos e incautados no podían subir a cubrir la rueda de prensa, mientras observaban cómo sus colegas de los medios privados sí lo hacían. Es la decisión de Galo y Galo tiene su paso. ¿Quieren pasar por ahí? No les hacen pasar porque ya mismo empezamos. Es una orden de él y no va a dar marcha atrás. Y tiene derecho. Ya dile que igual la información la vamos a obtener. O sea, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes cómo se maneja. ¿La libertad de expresión? Y la libertad de expresión de él. Pero por eso, ¿cuánto? 2 días después que lo empapelaron y sacaron notas como las que sacaron. Trascendió que en la rueda de prensa Lara se limitó a precisar ciertos detalles sobre las evidencias que presentó Serrano el pasado martes en su contra y a decir que era un perseguido político, pero no desmintió haber tenido comunicación con el detenido como autor confeso del triple asesinato, una de las principales evidencias que lo involucran en el caso.
Ya lo vieron ustedes, contradictorio, ¿no? Es tiempo de hacer una pausa, amigos y amigas. Al volver, Marco Antonio Bravo entrevistará a Gabriela Rosero a propósito de la presentación de prioridades que realiza el Gobierno Nacional a la cooperación internacional. Ya volvemos. En los siguientes minutos vamos a conversar con la economista Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional. Hay muchos temas que son importantes para que ustedes conozcan cuál es la política que está llevando el Gobierno Nacional en esta área. Por supuesto, en estos días se han llevado adelante algunas mesas de diálogo con la participación de diversos sectores. Bienvenida al Ciudadano. ¿Y cuál es su criterio? ¿Cuáles fueron las conclusiones inicialmente de esta mesa de diálogo que se dio hace pocos días acá en la capital? Buenos días a ti, Marco Antonio. Precisamente lo que estamos haciendo ahora es inaugurar una nueva época para la cooperación internacional. No es solamente el cambio, los profundos cambios que han habido en estos 5 años desde el gobierno de la Revolución Ciudadana, sino que se va a ir permeando hacia otras áreas como es la política exterior y específicamente la cooperación internacional. La cooperación entendida ya no como una visión de aquella ayuda, de aquella donación que se otorgaba a los países, sino ya dentro de un concepto más solidario, más entre socios, más entre iguales. Y en ese sentido creo que es también aterrizar ya varios años de gestión de cooperación en la cual nos hemos dado cuenta que los resultados pueden ser mejores, que una cooperación que apuesta hacia nuevas áreas como es gestión de conocimiento y talento humano nos permitirá concretar el salto cualitativo que queremos en materia de desarrollo. Estamos hablando también de una especie de ruptura de lo que se hizo antes y lo que se está haciendo ahora. ¿Cómo se están reorientando estos recursos de la cooperación internacional? Una ruptura que es por sobre todo también dejar a un lado el hecho de que la cooperación constituyó durante muchos años una herramienta de dependencia tecnológica, y no solamente tecnológica, sino también una dependencia en cuanto al conocimiento y al pensamiento. Creemos que el gobierno ha hecho varias acciones justamente para dedicar de recursos fiscales y comprometerse en materias como educación, salud, servicios sociales, básicamente infraestructura. Son áreas en las cuales la cooperación ya no tiene justificación de estar o necesidad de estar. Ahora, trabajar desde la cooperación, complementando todo lo que son los esfuerzos en innovación, en investigación, en formación de talento humano, es una apuesta, como te digo, de ruptura, pero además también radical, porque es hacia allá donde vamos con la cooperación y que aquella cooperación que quiera apostar verdaderamente por esto nos acompañará. Justamente vamos a ver en este momento un reportaje respecto a la reorientación de los recursos que provienen de la cooperación internacional. En materia de demanda de cooperación internacional, Ecuador ha dado un salto cualitativo, enfocándose en la transferencia de tecnología y fortalecimiento de talento humano. En el Cerrito Los Morreños, en la provincia del Guayas, la producción de energías alternativas a través de paneles solares ha cambiado la vida de este pequeño pueblo, ubicado a 45 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, a 1 hora y media en lancha. Gracias a este gobierno que está trabajando mucho por las comunidades del interior del Golfo de Guayaquil. Aquí tenemos 2 proyectos que son buenísimos, lo que es de Eurosolar en el Cyber y lo de los paneles solares a través del Ministerio de Energía Renovable. Con la energía de los paneles solares se implementó un infocentro con computadoras y acceso gratuito a Internet para la comunidad. Para los niños es una alegría venir al Cyber, buscar nuevas ideas, ver nuevos conocimientos y saber de que ellos van aprendiendo. Eso es lo emocionante de ellos. En las épocas de nosotros no había estas computadoras, internet, no había las conexiones como lo hay ahora, y ahora es más fácil. Eso es lo importante para la niñez de ahora. Son de gran utilidad, tanto para la familia como para los que nos estamos educando, para el desarrollo de nuestro pueblo. Como este proyecto, ejecutado por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, con el apoyo de la cooperación internacional, destacan otros para la producción de energías alternativas. El nuevo aeropuerto de Baltra, que funcionará con energía solar, la implementación de tecnología para producir energía eólica o la generación de energía con biocombustible con el procesamiento de piñón.
Organización, transparencia, rendición de cuentas, oferta para el mundo. Un nuevo enfoque de la cooperación que requiere el Ecuador con énfasis en transferencia de tecnología y conocimientos. Porque el cambio sí es posible. El gobierno ha dicho que priorizará los recursos y, como habíamos dicho, reorientará. Básicamente en algunos temas fundamentales como son la ciencia, la tecnología. ¿Hacia allá van dedicados estos recursos? ¿Cuáles son los procesos que se están siguiendo en este momento? Pues lo que hemos definido ayer en la mesa de talento humano y gestión de conocimiento precisamente apuntan, te diría yo, a tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con una apuesta desde la cooperación a fortalecer procesos de institucionalización pública. Aquí estoy hablando yo de capacitación a funcionariado público, pero también en procesos y modelos de gestión desde la administración pública. En segundo lugar, es toda una apuesta hacia lo que se conoce como innovación y desarrollo. Aquí entran proyectos emblemáticos para el gobierno nacional, como son la Universidad del Conocimiento, Yachay, como ese aterrizaje más puntual, en donde confluirán diferentes institutos de investigación, pero también de otras universidades. Esa es prioridad, es decir, Yachay recibirá la mayor parte de los recursos. Es una prioridad porque no solamente es la infraestructura detrás de Yachay, es también todo el colectivo de gente que viene desde el exterior, expertos desde el exterior, pero además también de talento humano ecuatoriano que se ha capacitado y que confluye en este lugar precisamente ¿para qué? Para pensar, para crear, para innovar. Y yo creo que es una de las apuestas más grandes que estaremos haciendo en los próximos años desde la cooperación. También hay otras, no nos olvidemos de todo lo que va a ser el apoyo para las universidades que se crearán en su efecto, la Universidad Amazónica, la Universidad de las Artes. ¿Por qué? Porque detrás de esto está la apuesta hacia hombres y mujeres que se están educando, que están pensando, que están creando. ¿Por qué? Porque la tecnología que nosotros requerimos es una tecnología que la generaremos nosotros mismos. Una tecnología que solamente cuando sea adaptada a nuestras necesidades, bueno, podemos hacer ese salto cualitativo del que yo estoy hablando. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a dialogar sobre un tema que es fundamental, porque, como reitero, Ecuador recibe cooperación internacional de Europa, de Estados Unidos, por supuesto de España en mayor grado. Pero la crisis que está viviendo Europa, sobre todo España, va a afectar o no en los recursos que se han comprometido y en los siguientes. Después de una pausa regresamos, estamos en diálogo con Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, aquí en El Ciudadano TV. Entonces, la crisis internacional que está viviendo Europa, fundamentalmente España, ¿cuánto va a afectar en esta relación que tiene Ecuador y los cooperantes internacionales? Gabriela, ¿cuánto afectará todo esto? Yo te diría que detrás de esto no es solamente el hecho de que existe una crisis y de que posiblemente se recortarán recursos para el país, recursos financieros. Yo creo que más bien el discurso es desde un país que ha alcanzado un nivel de desarrollo, que tiene claro la visión de desarrollo y qué es lo que quiere y determina soberanamente su política pública. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos, ante esta posibilidad de reducción de recursos, hemos planteado es más bien el aporte desde las asistencias técnicas, desde el intercambio de experiencias. A veces los recursos no son suficientes para promover ese verdadero desarrollo, sino que creemos que también de España, de Italia, de algunos países europeos, podemos aprender desde el hacer, haciendo, desde el hacer, pero además también lo que ellos pueden aprender de nosotros. Entonces también es un salto cualitativo en la forma de pensar la cooperación, no solamente de pedir o de recibir, sino también de entregar. Yo te diría que la crisis está, eso es un concepto que se está desarrollando actualmente, pero que desde la abundancia de nuestra visión de desarrollo también tenemos para compartir. Ya, la sociedad civil, ¿cómo se engrana dentro de esta cooperación internacional, de estos recursos que se reciben? Bueno, es un socio importante de desarrollo. La sociedad civil organizada, desde lo que reconocemos, que ha sido también su aporte al debate mismo de la política pública, desde el pensamiento económico, desde el pensamiento social, pero además también desde una sociedad civil que ha tenido procesos importantes de reivindicación política y económica.
En ese sentido, los recursos que vienen para la sociedad civil organizada son recursos que seguirán llegando, no nos oponemos a eso, sino que también hacemos una convocatoria que haya una reflexión, que exista una reflexión y una crítica también al tipo de cooperación que está recibiendo la sociedad civil, las ONGs y fundaciones nacionales. Una cooperación desestabilizadora, estamos claros que no queremos como gobierno, pero a la sociedad civil también le decimos una cooperación desestabilizadora que desestructure procesos, que determine procesos y que más bien no acompañe esos procesos definidos internamente, sí creo que nos llama a la reflexión y debe llamar a la reflexión. Justamente el papel de las ONGs, el papel que cumplen varias ONGs en este sentido, tiene que ver mucho con la circunstancia y la situación que están viviendo algunas como USAID, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el futuro de esta ONG o qué análisis están haciendo? Bueno, mira que el haber llegado ahora a determinar el tipo de resultados que hemos tenido con determinadas cooperaciones es el resultado de un proceso de 3 años. Hace 10 años no sabíamos ni siquiera cuánto ingresaba al país. No había registro, no sabíamos qué tipo de resultados teníamos también en territorio. Así que efectivamente está hecha una evaluación, están dados nuestros criterios como Secretaría de Cooperación y los posibles escenarios ante una eventual salida, pero yo creo que esto... ¿Son varios escenarios? Así es, porque actualmente nosotros tenemos suscrito un convenio que data de 1962, sin embargo, el convenio que definía las áreas de interés entre las cuales nosotros teníamos una cooperación, ese ya dejó de existir hace 2 años, o sea, estamos ante una eventual renegociación, negociación, pero también como ¿Ya se han reunido, ya están negociando? Así es, sin embargo, también es de conocimiento público las preocupaciones que nosotros tenemos sobre el alcance y resultados de esta cooperación. En ese sentido, el Gobierno Nacional está analizando los resultados y el accionar de USAID en el país y será anunciado evidentemente por el presidente en las próximas semanas. Ahora se manifestó a través de algunos cables de Wikileaks sobre cierta injerencia que tenía, sobre todo con Fundamedios y con algunas otras entidades, que en alguna medida, si se puede leer así, hay unos procesos de tratar de desestabilizar el proceso político ecuatoriano. ¿Esto se va o se está analizando profundamente? Sí, estamos claros que ha habido injerencia, los Wikileaks así lo mencionan, pero claro, como te digo, es también parte de velar mitos sobre la cooperación. No podemos negar que la cooperación para ciertos países ha sido una herramienta de política exterior y como tal ha representado sus intereses. En el caso de Estados Unidos, también la cooperación ha sido parte de su política exterior y que en algún momento, desde hace años atrás incluso, ha sido una importante herramienta de geopolítica, de estrategia también, para monitorear ciertos gobiernos y ciertos estados. Yo creo firmemente que la cooperación para el desarrollo es aquella cooperación que complementa, que apoya procesos definidos soberanamente por el país y en ese sentido volvemos a insistir en el hecho de que la cooperación que nos seguirá acompañando es una cooperación que apostará por esos procesos y aquella cooperación que no, o que evidentemente ya no es la cooperación que requerimos, bueno, tendrá que buscar otros países u otros destinos. Ahora, implica que existen diversos tipos de cooperación para el desarrollo en nuestro país y dedicados a ciertos segmentos. Habíamos hablado de ciencia y tecnología, que digamos es el que va a captar mayor recurso, pero hay otros sectores que requieren y que necesitan y que se orientan hacia esta cooperación. Sí, hay un sector que se va a impulsar, pero que además también tiene que ver con un cambio en la visión misma del desarrollo y de la imagen país. Me estoy refiriendo a potenciar el elemento turístico que nosotros tenemos, todo lo relacionado con mega diversidad, con el hecho de que somos un país rico culturalmente hablando, desde el tema de saberes ancestrales, pero que además necesitamos aquellos recursos precisamente ¿para qué? Para combinar todos estos elementos y plantear también otro tipo de turismo comunitario, de turismo sustentable. Es una idea que la estoy planteando ahora, pero que hemos venido hablando con el ministro de Turismo, pero que te digo también plantea un nuevo escenario, incluso para alianzas
con privados, con la posible inversión de afuera y que seguramente redundará en una imagen país mucho más amigable y sostenible hacia afuera. Yo creo que la cooperación también tiene que ser vista desde una alianza que nos permita a nosotros también posicionarnos hacia afuera como el país que somos y la riqueza que tenemos y la abundancia en su totalidad. Finalmente, en líneas generales, digamos que la cooperación internacional tiene un buen espacio en el Ecuador, que pese a la crisis internacional, sobre todo europea, siguen llegando los recursos, que estos están siendo reorientados hacia el desarrollo y no necesariamente hacia otras áreas que no representarían mucho para el país. Yo diría que nos estamos reinventando. Creo que cada día es para eso y la cooperación también se reinventa dentro de un proceso dinámico de desarrollo, un proceso en el cual si no tenemos una base humana formada, creando, innovando, teniendo fuentes de empleo, generando iniciativas propias, creo que no vamos a aportar mucho. Y yo creo que ahí la cooperación también tiene un segmento, un nicho en donde trabajar y bueno, hacia eso vamos, ¿no? Esos son los desafíos a futuro. Gracias por atender al ciudadano. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la economista Gabriela Rosero. Ella es la secretaria técnica de Cooperación Internacional. Hemos evaluado lo que está haciendo el gobierno en esta materia, en esta área y las políticas que sin lugar a dudas son diferentes, son políticas de ruptura, cambiantes y fundamentales para el desarrollo del país. Continuamos con el Ciudadano TV. Así es, Marco Antonio, seguimos informando. Como ustedes saben, amigos y amigas, el Parlamento paraguayo fraguó lo que para muchos gobiernos de América Latina ha sido un golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo. Preguntamos a los asambleístas ecuatorianos qué opinan de ese hecho y también cómo miran las acciones emprendidas por la UNASUR y Mercosur. Esto fue lo que nos contestaron. Lo que sucedió en Paraguay es inaudito. No puede darse un golpe de Estado a través de un proceso legislativo espurrio. Pienso que no se le dio la oportunidad al presidente Lugo para que dentro de un debido proceso pueda hacer su defensa. Las fuerzas democráticas que están a través de la UNASUR también han hecho sentir la voz al desconocer prácticamente a un gobierno que bajo un marco dictatorial quiere nuevamente revivir en Latinoamérica. Han sido medidas tibias, totalmente de acuerdo, como lo dijo el compañero presidente Rafael Correa. Es más, yo creo que en estos momentos los poderes extracontinentales están jugando una carta decisiva para romper el proceso de integración y creo que iniciaron tratando de abrir una fisura dentro de los dos organismos de UNASUR y de Mercosur a través de la inclusión de un títere de ellos que es Federico Franco. No creo que debemos olvidar ni un solo momento que quien ha estado detrás de Federico Franco, al menos de forma conocida desde finales del año pasado, es Jaime Durán Barba. Fue el secretario de la administración de Maguad, ¿no es cierto? Pero también hay que recordar que estuvo recientemente asesorando a Macri y que la justicia argentina lo busca por haber desarrollado estrategias delincuenciales en contra del candidato opositor. Puede ser legal, pero no es legítimo. Un presidente que fue electo por el soberano, que es el pueblo paraguayo, sea destituido un parlamento por ciertos grupos de interés político e interés económico, porque aquí ha habido grandes terratenientes. El 80% de las tierras está en pocas manos, en el 2% de la población paraguaya. Sí, yo creo que es una posición correcta, incluso en nuestro país una posición soberana, respetando la soberanía paraguaya, pero también son un bloque regional y este bloque regional tiene que defender la democracia. Me parece que debió hacer una sanción más fuerte como Mercosur a la decisión o la ilegitimidad que se dio en el Senado paraguayo, la destitución de Lugo. Es tiempo de hacer una pausa. Al volver, no se pierda la entrevista que Nata Liceli, embajadora de Ecuador en Estados Unidos, concedió al Ciudadano TV. Ya regresamos.
En los siguientes minutos vamos a conversar con la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Natalie Selly. Hay noticias importantes para que conozca el país, sobre todo la relación entre ambas naciones, una relación que ha sido compleja en los últimos años y que ahora tiende a normalizarse, sobre todo en el tema diplomático y por supuesto comercial. Embajadora, como siempre, bienvenida al Ciudadano. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Mario. ¿Cómo está la situación en este momento cuando el país o algunos sectores productivos veían con mucha expectativa o ven todavía con mucha expectativa el tema del ATPDA, que es un asunto vital para ciertos sectores de la economía nacional? Bueno, creo que es importante, como siempre lo he dicho, que la ATPDA es un tema importante para la producción, pero hay que ponerlo en su debida perspectiva, digamos. El total de la oferta no petrolera que se exporta a los Estados Unidos, que llega a los 2.300 miles de millones de dólares o 2-3 billones de dólares en la nomenclatura americana, apenas un 20% entra por el esquema ATPDA. Y lo que hemos venido haciendo, y es muy importante que el país conozca, es que hemos venido trabajando con el departamento encargado, el USTR en los Estados Unidos, para ir entendiendo y depurando aquellas partidas que un esquema de preferencias paralelo que se conoce como el CGP puedan exportar y no estén en riesgo al vencimiento del ATPDA. Hay que indicar con claridad que el ATPDA está en manos del Congreso, que es un programa que nació como un programa andino, digamos, para reconocer... Y que además es unilateral. Es unilateral, pero además nació como un programa andino y Ecuador se ha quedado como el único país beneficiario y esto dificultaría claramente en el momento de pensar en una renovación. Primero empiezo por las buenas noticias. Hay 32 partidas que pueden seguir exportando a los Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Y esas partidas con cero aranceles. Con cero aranceles. Y esas partidas son importantes para nuestra producción. Por ejemplo, el tema de alcachofas, que ha venido creciendo mucho, cuando estas están en aguas, el tema de flores, el tema de los buquets, cuando son combinados, inclusive las rosas en buquets tampoco pagarían aranceles y entrarían en el CGP. Tenemos temas como las harinas de plátanos, como todo el tema de los plátanos congelados. El plátano además es un tema, un cultivo muy inclusivo porque fortalece, digamos, el campo ecuatoriano y esto está entrado por otro esquema que es el de nación más favorecida. Es decir, hay 30 partidas donde está también, y esto es muy grande para la costa ecuatoriana, el mango no tendría ningún problema, aclaramos. Esto nunca estuvo claro en el año anterior y como digo, ha sido un proceso de trabajo conjunto con el Departamento del Tesoro e ir depurando y entendiendo qué partidas podrían entrar sin ningún tipo de trámite, es decir, de manera automática, de no el ATPDA renovarse, pues podrían seguir exportando. Entonces, ahora sí sería importante diferenciar lo que significa la preferencia hacia el área a través del ATPDA y el SPG. Sí. Es decir, ¿cuáles son las diferencias? ¿De quiénes dependen? Muy Porque bien. lo uno es un tema muy político y depende también del Senado. ¿Qué tiempo tiene de vigencia y hasta cuándo? Eso Muy es bien. importante puntualizar. Muy bien. Primero, para dejar claro, este es un tema a veces medio complicado, muy técnico. El 80% de nuestra producción entra por lo que se llama nación más favorecida. Es decir, como miembros de la OMC, una vez que los países realizan una apertura, a todos los miembros tiene que favorecer esa mayor apertura. Entonces, productos como, por ejemplo, el camarón, como productos como el banano, productos como el cacao, solo entre esos 3 productos exportamos más de $1.000 millones a Estados Unidos, no tiene ningún problema. Entonces, sí pongamos las cosas, digamos, en su perspectiva. Es decir, el 80% de nuestra oferta no corre ningún problema y no corre peligro de retaliaciones económicas, de que el Congreso o la Administración, en el caso pues de un digamos, tropiezo en nuestras relaciones. Del 23%, la mayor parte tradicionalmente ha venido a través de la ATPDA, que como decía es un programa unilateral andino. Y el CGP es un programa donde están 133 naciones, que también es unilateral, también lo quiero dejar claro. Pero es más difícil que se tomen retaliaciones contra 133 países por uno. La norma es general. La norma es general. En el extremo, si el Ecuador no cumpliese los criterios de elegibilidad, también podría ser retirado de la ATPDA. Hay unos criterios de elegibilidad que cumplir. Y de hecho eso ha pasado. Y de hecho eso ha pasado también. O sea, quiero también ser extremadamente claro. Lo que le convendría al país de existir la voluntad política en ambas naciones es un nuevo programa de preferencias. Es un nuevo programa de preferencias donde estén otros países, donde se puedan tratar no solamente los temas de la lucha contra el narcotráfico. Ustedes
muchas veces han escuchado al presidente y al canciller decir que se quiere desnarcotizar la relación bilateral porque existen otros temas de nuestro interés, el tema migratorio, el tema de transferencia tecnológica. Y esos temas también vamos a dialogar. Ahora, en cuanto a un nuevo esquema de cooperación y de preferencias para Ecuador, Estados Unidos, atado con otros países, al menos con los países andinos parece ser muy complejo. Tomemos en cuenta que Colombia y Perú ya tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vías o qué alternativas podrían entrar? El país tiene alternativas, es cuestiones de las decisiones políticas de ambas naciones. El país cuenta con una herramienta muy importante que es el diálogo bilateral, Marco. Es decir, esa es una herramienta que no todos los países tienen con Estados Unidos. Es decir, es un diálogo de iguales. Un diálogo de iguales donde digo, aquí están mis prioridades, estas son mis necesidades, Estados Unidos dirá, esta es mi política, y trataremos de encontrar espacios de común acuerdo. Como parte de ese diálogo, el tener un nuevo programa de preferencias que resalte, que de alguna manera dé cuenta del trabajo que, por ejemplo, hemos hecho en trabajo digno. O sea, nuestra agenda de trabajo decente, de trabajo digno, es ejemplar en la región, es ejemplo que se lo toma, por ejemplo, en OIT. Este es un país donde se cumple con los derechos laborales, este es un país donde tenemos un salario digno ya puesto en práctica. No estamos hablando de cosas que se dan a futuro, cosas que se dan en este momento. Tenemos una política de respeto al medio ambiente. El Ecuador es pionero y revolucionario en el tema de políticas ambientales, no solamente de corte nacional, sino internacional. Estamos cambiando nuestra matriz energética, es decir, estamos haciendo una serie de temas en los que coincidimos con esta administración. Lo que se expuso en la ONU en Ginebra. Exactamente. Es decir, todos los logros en materia de derechos humanos. Exactamente, así es. O sea, cuando hablamos de los derechos humanos se tiende a centrar la discusión muchas veces en la libertad de expresión, pero por favor, los derechos humanos, el derecho de los ciudadanos a tener educación de calidad, el derecho a tener salud, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener un trabajo decente, el derecho a luchar contra todas las formas de esclavitud, por ejemplo. Entonces, en eso pues creo que Ecuador ha dado muestras y avances significativos. Es decir, hay elementos comunes de que compartimos con Estados Unidos en términos de principios, que compartimos con esta administración, que es una administración más proclive, digamos, a buscar mejores balances y a tener pues también un trabajo digno para sus ciudadanos. Pero asimismo también hay otros elementos complejos. Por ejemplo, lo que va a suceder con USAID, es decir, qué decisión, la decisión que tome el presidente de la República en las próximas semanas, seguramente puede en alguna manera condicionar o afectar esta misma relación. Sí, bueno, todo dependerá de la forma en cómo se realice este tema, Marcos. Yo creo que si existen evidencias de interferencia o de usar la cooperación como un mecanismo de interferencia en la soberanía del país, pues obviamente pues las medidas serían las más duras de esperarse. Yo siempre creo en el diálogo y como le digo, el país tiene un mecanismo de diálogo y yo creo que si esta medida realmente pretende que la política pública se centre, yo creo que es muy claro decir estas son nuestras políticas, nosotros, donde hay grises, porque puede haber grises, ¿no? Digamos, por ejemplo, Estados Unidos tiene esta política de promoción de los derechos humanos. Nosotros decimos, a ver, Latinoamérica y Ecuador es un nuevo continente, con sus propios principios, con sus propios valores, con su propio norte o sur, y no estamos bajo el tutelaje de nadie. Y en ese sentido, cuando hay grises, como por ejemplo el financiamiento de Fundamedios, que es una ONG en pos de los derechos, creo que es muy factible el que nuestro criterio de que donde hay grises queden blancos y negros y no exista ninguna capacidad de utilizar la cooperación para activismo político contrario al gobierno, creo que cabe el diálogo. Mucho saldrá. Todavía existe un mecanismo de diálogo que puede en alguna manera... Podría ser ese un camino que el canciller y podría ser un camino que el presidente explore, pero creo que la forma en cómo esto se haga tiene mucho que ver. O sea, realmente, yo no conozco la evaluación de la cooperación, pero si hay pruebas de que la cooperación ha sido utilizada para efectos conspirativos, por ponerlo de alguna manera, pues obviamente la sanción cabe una expulsión. Si se encuentra que no ha cumplido con los principios, pero que existe la voluntad de hacerlo, pues podría caber otro tipo de arreglos. Yo lo que llamo es el diálogo. Creo que siempre el diálogo es la manera de poder evacuar las diferencias, pero eso estará en manos del presidente y conozco que yo llegué al país, a Quito el día de ayer, conozco que el presidente tiene un informe de evaluación de la cooperación con todos los criterios en base a los cuales se podrá. También ha sido muy común en años anteriores que la cooperación ha sido muy
muy suelta, digamos, que esa cooperación no responda a los intereses. Y también ha sido muy crítico muchas veces el que la USAID utiliza simplemente operadores internacionales para ejecutar su cooperación. En algunos casos eso es justificado, cuando el país no tiene la tecnología adecuada. Es decir, cuando por ejemplo, usted requiere una tecnología específica, y la tecnología no simplemente significa laboratorios y ciencia, la tecnología también puede ser formas de cómo hacer mejor las cosas. En ese caso se entiende que usted pueda tener operadores extranjeros que vienen al país, como ONGs o universidades o centros, que vienen al país a dejar ese conocimiento. Pero también el país, en eso yo personalmente también he sido muy crítica, de que el país debe decidir y acreditar aquellas instituciones que van a venir a operar al país para asegurarnos justamente que se tenga la mejor cooperación o la mejor transferencia tecnológica posible. En ese tema también hay una ruptura, es decir, las prioridades de la cooperación, que tiene ahora mucho que ver con la ciencia y la tecnología que requiere el país. Ahora, usted llegó a los Estados Unidos después de una ruptura de las relaciones, es decir, no era un enfriamiento, sino una ruptura total de las relaciones. ¿Cuánto le ha costado un poco enderezar esta relación al punto que estamos observando, como usted lo acaba de mencionar, un logro en materia comercial para el Ecuador y otros que están seguramente por venir? Bueno, yo le quiero decir que ha sido muy duro. Y ha sido muy duro porque existen grupos de interés en Estados Unidos que han estado acostumbrados a tener, digamos, una política imperialista, una política donde América Latina se somete a sus designios. Y dígame, le digo con mucha franqueza, Marcos, nosotros tenemos grupos que semanalmente, todos los lunes, emiten boletines que circulan, digamos, para sus lectores en contra del Ecuador y de su política. Es decir, ha existido una campaña de ciertos grupos de manera sistemática y permanente, y continúa, y continúa, y que debe tener pues un financiamiento bastante importante. Si usted tiene a alguien que escribe pues todos los lunes un boletín, y ese boletín circula entre sus suscriptores, y esos suscriptores son desde el ámbito político hasta el ámbito económico. Yo tengo ciertas empresas que me dicen: embajadora, pero ¿hasta cuándo esta organización me va a enviar este bendito boletín? Yo le digo, bueno, bórrelo. Entonces, sí hay una campaña permanente y a veces coordinada también con ciertos medios de acá, ¿no? Yo a veces apuesto en cuántos minutos la noticia que se acaba de publicar en la página web de tal institución va a estar replicada acá, y casi son simultáneas. Entonces, inclusive hay una coordinación. Hay una coordinación en ese sentido. Hay una coordinación. No es nada aislado. No, para nada aislado. Entonces, creo que eso le ha hecho mucho daño al país, y es lamentable también el desfile de ciertos políticos que no piensan en el país. Yo creo que en el país podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, existen los mecanismos para evacuar esas diferencias, pero usar y recurrir a Estados Unidos para que proceda a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer, me parece que es realmente antiecuatoriano. Ahora, ¿cómo se evalúa la imagen del Ecuador en torno a un tema que también sigue siendo muy complejo? Quizás, y por supuesto está en otra jurisdicción, está en Inglaterra, el tema de Julian Assange, pero ¿qué dice la política norteamericana respecto a esta situación? Muy bien, pero en su pregunta anterior me faltó indicar algo. Yo sí tengo que también rescatar la buena voluntad del gobierno del presidente Obama, y sí que quisiera ser muy franca, porque no quiero que deje quedar en la opinión pública que todo esto quede descubierto como una conspiración permanente y en marcha de ciertos grupos aparentemente de la sociedad civil y que tienen ciertas relaciones con el Congreso. Es la tónica. No, existen congresistas que quieren muchísimo a Ecuador, existen congresistas que además quieren muchísimo a América Latina, y el gobierno creo que ha mantenido siempre sus puertas abiertas al diálogo. Mire, uno no tiene por qué acordar en todo, ni tiene por qué estar de acuerdo en todo, pero creo que ni entre los países de relaciones más estrechas se pueden poner de acuerdo en todo. En el caso que usted dice de Julian Assange, yo me pregunto, ¿y por qué no lo extraditan de Inglaterra si ese fue el deseo de Estados Unidos, si la relación entre Inglaterra y Estados Unidos es tan estrecha? Entonces yo creo que en el tema de Julian Assange, yo creo que dos terceras partes del mundo lo ven a Julian Assange como un paladín de la libertad de expresión, una libertad de expresión que él mismo proclama por encima de los estados, pero que ha permitido pues develar pues algunos misterios en las relaciones internacionales. Ciertos sectores de Estados Unidos pues verían el asilo de Assange como un sentimiento antiamericano. Y esto porque justamente Julian Assange fue quien reveló pues, y dejó pues en entredicho los cables de la embajada. Existen también congresistas que pensarían en ese sentido. Realmente de la administración no he recibido ningún
parecer, ni ningún comunicado, ni verbal, ni escrito en relación a este tema. Finalmente, la lucha antidrogas del Ecuador, que tiene muy buenos resultados, pese a que diferentes medios de comunicación, sobre todo privados, tratan de dar a entender que el Ecuador es un país que ya no tiene ningún tipo de controles y que es un paraíso en el tema del narcotráfico. ¿Cómo se evalúa? Porque para los Estados Unidos ese es un tema siempre muy sensible. Bueno, como justamente el informe del USTR acaba de presentar un comentario justamente celebrando la lucha que Ecuador hace. Realmente a veces los análisis que se hacen en el país son tan políticos y tan poco técnicos, Marcos. ¿Y por qué me refiero con esto? A mí me gustaría saber si aquellos que nos acusan de lo que usted menciona, de descontrol en el tema de la lucha contra el narcotráfico, además es un tema que el gobierno lo hace por principios, digamos, no por ningún tipo de tutelaje, es porque realmente estamos comprometidos en esta lucha. Y le quiero dar algunos datos. Si bien es cierto, se menciona muchísimo aquí en el país que Colombia ha tenido éxito en la reducción de la producción de cocaína, esto es cierto, pero se olvidan de que al lado en Perú ha incrementado, pues, y cuando usted suma la producción de los dos países, Ecuador sigue siendo la víctima del centro. Más allá de nuestro gran cariño fraterno por nuestros países vecinos que existe y las buenas relaciones que además tenemos. Recientemente el presidente Santos acaba de felicitar públicamente al Ecuador por el esfuerzo que hace y el presidente sabe y su gobierno está consciente de aquello. Este es un país que sufre, este es un país víctima de un problema que no lo ha generado porque nosotros ni producimos ni consumimos digamos, en los niveles que consumen otras naciones y que producen otras naciones. Entonces, aquí nosotros también estamos siendo sujetos de un problema de tránsito y de violencia que el gobierno está luchando con todos los medios. Y mire, esto como nuevamente digo, es un tema técnico. Revisemos el presupuesto y veamos cuántos campamentos nuevos hemos puesto en el norte para salvaguardar nuestra frontera. Veamos cuánto hemos dado a la policía y al ejército en términos de modernización para que podamos hacer bien las cosas. Y los resultados saltan a la vista. Son 21 toneladas capturadas en el semestre, 2 sumergibles que hemos capturado en operaciones realmente de felicitar a la Policía Nacional, y 2.500 personas están en la cárcel. Entonces yo creo que este es un problema, y el señor presidente lo ha dicho con extremada claridad, que tiene que verse de manera integral y que tiene que hablarse de los países andinos, los países centroamericanos, que además ahora también sufren muchísimo el tema de las nuevas rutas de tránsito hacia el mercado americano, y obviamente Estados Unidos tiene que tener unas políticas muchísimo más efectivas en términos de prevención. Este es un problema también de salud pública, entonces el problema hay que verlo en su integralidad, y Ecuador está haciendo lo que puede y más allá de lo que puede, porque también usted cuenta los 50.000 refugiados que tenemos de Colombia y que recientemente el Alto Comisionado de Naciones Unidas nos ha puesto como ejemplo en el mundo en el tratamiento de los refugiados. Muy bien, embajador, como siempre, muchas gracias, y siempre esta será su casa. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Hemos conversado con la embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Natalie Celi. Está aquí en el país, sería ya en los próximos días, haciendo una evaluación de lo que significa esta relación bilateral, los logros y los alcances que tiene en materia comercial, sobre todo con ese país. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más información aquí en El Ciudadano TV. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas, esta vez para contarles que miles de niños y niñas provenientes de todos los sectores de Quito disfrutan de las colonias vacacionales de verano que fueron inauguradas por el ministro del Deporte, José Francisco Ceballos. Esto dentro del proyecto anual de actividades que tienen como único objetivo mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través de la actividad deportiva con programas de recreación y juegos tradicionales. Veamos este informe. Llegaron las vacaciones y con ellas la alegría para niñas y niños que buscan esparcimiento en esta época del año. Por ello, el Ministerio del Deporte continúa con su programa de colonias vacacionales que se cumple en los centros activos del pueblo, 4 en Quito y 1 en Cuenca, durante 2 meses. Las colonias vacacionales son totalmente gratuitas. En ellas se practican varias actividades, tanto natación, básquet, vóley, tenis, defensa personal, fútbol. Se tienen diversas actividades los niños para practicar. Son 3.000 niños aproximadamente los que disfrutan de estas colonias vacacionales del Ministerio del Deporte, divididos en 3 módulos de 1.000 niños cada uno. Las clases las reciben en la mañana y en la tarde, y las edades están comprendidas entre 6 y 16 años.
Cada módulo dura 3 semanas en 2 horarios diarios, de 8 a 12 horas para niños de 6 a 12 años y de 13 a 16 horas para jóvenes de 13 a 16 años. Cada grupo cuenta con instructores calificados y especializados. Son 50 monitores pertenecientes a la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos fundamentos pedagógicos. Estamos muy preparados para trabajar no solo en el área de deportes, sino que en lo psicológico también ayudándole a los niños. Este trabajo es reconocido por los niños que disfrutan de sus vacaciones de una manera sana y productiva, utilizando las instalaciones que comprenden piscina, canchas de fútbol, tenis, básquet, coliseo y mucho más. Gracias a ellos podemos hacer deportes, practicar todo lo que es defensa personal, natación. Está chévere por lo que nos podemos educar más y nos tenemos entretenidos. Me gusta me gusta porque tienen piscinas y los otros cursos no tienen. Los padres de familia no tienen que incurrir en gastos, puesto que estas colonias vacacionales son gratuitas. Además, se sienten seguros por los cuidados que se tiene para sus hijos. Me parecen excelentes porque es parte de que los niños estén ocupados en sus actividades, hagan relaciones sociales. Y bueno, el Ministerio de Deporte es una de las entidades que debería estar siempre trabajando en beneficio de los niños y de las clases vulnerables, porque no todo el mundo tenemos para pagar un curso vacacional. Nos ayudan los padres que tenemos que trabajar y eso me ayuda bastante, igual en lo económico, porque hay otros cursos que cuestan bastante. Llegaron las vacaciones y nuestros niños mejoran su calidad de vida con la actividad deportiva, con programas de recreación y juegos tradicionales. Por ello alientan al ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, en su gestión. Que siga así porque esto para nosotros está muy bien, porque en otros solo piden plata y plata, está bien. Y aquí nada, solo lo único que nos dicen es que juguemos pero sin hacernos daño. Con imágenes de Félix Vivanco y Santiago Armas, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. De esta manera llegamos a la parte final, pero antes les invitamos a estar pendientes de nuestra edición impresa que se publicará el 10 de julio. Así es, María de los Ángeles, ya lo ven ustedes en sus pantallas. Algunos de los titulares dicen: Ecuador repatriará más de 1.100 millones de dólares para obra pública. Además, 182 millones de dólares para las nuevas funciones de los municipios. También puede leer: CEPAL destaca políticas de Ecuador para el desarrollo. De esta forma nos despedimos, amigos y amigas. Recuerde que usted puede estar al tanto de lo que acontece en Ecuador y el mundo a través de nuestra página en internet www.elciudadano.gov.es. Agradecemos también a los canales regionales y radiodifusoras que transmiten este programa. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.